Abre tu Biblia, por favor, en la segunda carta de Pablo, gracias, a los tesalonicenses. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Ustedes saben que en Semilla hemos entendido, Dios nos ha permitido entender que la manera más sencilla de recibir su consejo es estudiando el texto bíblico verso a verso, y haciéndolo de esa manera, pues no hay ninguna excusa para brincarnos alguna porción o algún tema, porque el capítulo 2, que es la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy, para muchos comentaristas es uno de los capítulos más difíciles de toda la Biblia, porque está en medio de un mensaje que él está dando a los tesalonicenses, pero a la vez justo en este capítulo hace referencia a cosas a las que tú y yo no tenemos acceso, cosas que les dice a los tesalonicenses. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿No? Y seguramente ellos decían sí, pero pues ni tú ni yo estuvimos ahí, así que no sabemos qué fue exactamente lo que dijo. Pero tomando segunda de Tesalonicenses en el contexto de toda la literatura de Pablo, podemos darnos una buena idea, por lo menos una buena idea de lo que Pablo quiere decir. Así que, pues, ya que es el capítulo más difícil de la Biblia para algunos, pues vamos a necesariamente a orar para pedir la ayuda de nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque nos has permitido acudir a ella. Y aunque sí, Señor, hay cosas que no entendemos y probablemente nunca entenderemos, sabemos que la revelación que tú tengas para nosotros es suficiente y que con eso tú quieres que caminemos de una manera en la que a ti te agrade, de una manera en la que tú seas glorificado. Extiende tu mano, Señor, en este tiempo, que nuestros corazones sean abiertos a tu palabra, que nuestro entendimiento, Señor, reciba lo que tú quieres decirnos y que de esa manera podamos dar mucho fruto para tu gloria. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déjame ponerte el contexto. Pablo está escribiendo esta carta a los tesalonicenses. Los tesalonicenses es la iglesia de Tesalónica, esta pequeña población en el norte de lo que hoy diríamos Grecia. En aquella época era la provincia de Macedonia, y les está escribiendo esta carta, la segunda carta, porque han pasado unos meses, probablemente hasta un año, desde la visita que Pablo hizo, la primera visita cuando fundó la iglesia. Y ha habido tribulación, ha habido persecución. La semana pasada, si tú recuerdas, hablamos de la importancia y cómo Dios puede usar toda esta tribulación y toda esta persecución para darnos crecimiento, para darnos fortaleza, para darnos madurez. Pero además de esa tribulación, de esos problemas de afuera que estaban atacando a la iglesia tenía problemas que surgieron, digamos, desde adentro. Había dentro de la iglesia de Tesalónica algunas personas que estaban enseñando cosas que Pablo no había enseñado. Y no se trata de que Pablo era celoso de lo que él enseñaba, sino que lo que Pablo tenía era lo que Dios le había dado. Por tanto, cualquier otra cosa era algo que no era de Dios. Entonces, Pablo no está celoso por sí, sino está celoso porque los tesalonicenses no abracen una doctrina equivocada, una enseñanza equivocada. Porque la doctrina, que es esta serie de enseñanzas que tú recibes y que tú crees, toda la doctrina, quieras o no, tarde o temprano, se va a traducir en tu forma de vida. Lo que tú crees necesariamente va a terminar afectando cómo te conduces. Por eso también es bueno ver cómo está tu caminar, para ver si realmente has creído lo que dices que has creído. Porque si tu forma de caminar no refleja la doctrina del Evangelio, entonces a lo mejor no has creído por completo las cosas que contiene el Evangelio. Y en el capítulo 2 Pablo va a hablar de doctrina, y en el capítulo 3 va a hablar de conducta. Así, primero lo que tienen que creer y luego cómo se tiene que reflejar. Pero el capítulo 3 lo veremos la próxima semana. Dentro de la iglesia de Tesalónica, te decía, había una serie de corrientes que
estaban torciendo la enseñanza de Pablo. Pablo les había dicho desde la primera carta, va a haber problemas, va a haber tribulación. Pero también les había enseñado acerca de lo que conocemos como la gran tribulación. Y no nos da tiempo de enfocarnos en eso en este momento, pero la gran tribulación se conoce a una etapa en la que Dios va a derramar su juicio sobre la tierra. El día de hoy, cuando tú y yo enfrentamos problemas, son problemas que resultan de nuestra carne, de la oposición del mundo, o en algunas veces directamente de Satanás. Pero en el tiempo de la gran tribulación, el problema no es lo que está surgiendo de la carne, del mundo o de Satanás, sino que Dios mismo está derramando su ira sobre el mundo. En un esfuerzo, en un anhelo de Dios de despertar a un mundo que está muerto, de levantarlo porque está muerto. La imagen que viene a mi mente siempre es cuando llega alguien al hospital y llega con el corazón que ya dejó de latir. ¿Qué es lo que hacen? Pues le arrancan la camisa y le ponen estas paletas. Y el propósito no es torturarlo, no es electrocutarlo para que aprenda alguna lección, sino que esos choques eléctricos, que no deben ser muy agradables realmente, vuelvan a activar el corazón. Bueno, más o menos eso es lo que Dios va a hacer durante la gran tribulación. El mundo está muerto en sus delitos y pecados, y Dios está por medio de muchas cosas tratando de rescatar gente y que la gente voltee a verle. Bueno, en ese tiempo de gran tribulación, pues va a haber gran tribulación. El problema es que los corintios habían escuchado, había gente que les había enseñado que ellos ya estaban viviendo la gran tribulación, que los problemas y las persecuciones que estaban viviendo eran ya la gran tribulación. Y Pablo, el capítulo 2, lo dedica a decirles, no, espérate. Todavía no estamos en esa época, en la gran tribulación. Hay tribulación, pero como te decía, es de parte del mundo, de parte de nuestra carne o de parte de Satanás. Comencemos, capítulo 2. Habló acerca de los beneficios de esta tribulación que tenemos, problemas que vienen y que forman nuestra fe, lo que hablábamos la semana pasada. Pero, versículo 1 del capítulo 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿no? Y esa es una clara referencia a lo que vimos en el capítulo 4 de la primera carta. En el capítulo 4, acompáñame rápidamente, en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, verso 14, 4:14, dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Pablo dice, respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, tenemos una cita con el Señor. Vamos a ser arrebatados y llevados al aire. Bueno, acerca de ese evento que nosotros conocemos como el rapto, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Conturbarse literalmente es espantarse. Había gente que había dicho, ya estamos en la gran tribulación, entonces nos perdimos el rapto. Y eso es de miedo. ¿Te imaginas que yo llegara y les dijera, semillosos, ¿qué creen? Soy un holograma, porque ayer fue el rapto y se quedaron. Es de terror, es de espanto. Entonces lo que dice Pablo es, acerca de eso, no se saquen de onda, no se espanten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Parece ser que había una carta ahí, una carta espúrea, que decían, esta es de Pablo, pero no era de Pablo, en la que decía, tesalonicenses, ya fue el rapto, ya estamos en la gran tribulación. Y Pablo dice, no.
O en alguna reunión pareciera que alguien dijo, tengo palabra de Dios, el Espíritu dice que y ta, 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 ta. Y Pablo dice, no se saquen de onda, ni por Espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, la palabra cerca quiere decir cerca. Lo que Pablo está diciendo es, el día del Señor está cerca, pero todavía no ha llegado. Rápidamente déjame explicarte esto del día del Señor. En teología, los teólogos han, digamos, resumido la historia en 3 días. El primer día es el día del hombre. Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 3, 1 Corintios 4, 3, dice, yo no temo ser juzgado ni por ustedes, ni por tribunal humano. La palabra tribunal ahí en 1 Corintios 4, 3, realmente es la palabra día. Pablo dice, yo no temo ser juzgado ni por ustedes, ni por el día del hombre. ¿Qué es el día del hombre? Básicamente es la época en la que tú y yo estamos viviendo, en la que el hombre gobierna. Cuando Eva fue engañada y luego Adán decidió pecar, digamos que decidieron vivir bajo el control de sí mismos. Dios les había dicho, no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Confíen en mí, no traten de ser sabios en su propia opinión. Pero Adán y Eva decidieron comer, decidieron ser sabios en su propia opinión. Y a partir de ahí, digamos que estamos en el día del hombre. El hombre decide, el hombre hace. Hace unos años yo tengo un blog, ibertcruz.blogspot.com, comercial pagado por Ibert Cruz. En mi blog voy escribiendo algunas cosas de vez en cuando. Y hace unos años escribí uno acerca de la perfección de la creación. Cómo, pues la verdad funciona, tu cuerpo es una maravilla, te deja estupefacto, y eso que yo no soy doctor. Y lo poquito que yo logro aprender acerca de cómo funciona el cuerpo es para irte de espaldas. Cómo cada célula se acomoda en su lugar, cómo todo funciona, pues como que alguien lo ordenó, ¿no? Y pensar que esto sucedió por azar es demasiado complicado que tanta perfección sea resultado del azar. Bueno, alguien me escribió y me dijo, Ibert, lo que dices no tiene sentido. Si Dios existiera, porque ¿dónde está la perfección de la que tú hablas? Hay guerras, hay hambre, hay pobreza, hay injusticia. Si Dios existiera, no habría todo eso. Entonces, como 2 años después yo le contesté, así de veloz soy, y le decía, es que tú confundes creación con sociedad. La creación fue perfecta, pero la sociedad la dirige el hombre. El hombre ha decidido mandar y decidir qué es bueno y qué es malo. Y el día de hoy vivimos en una época en que eso se ha exacerbado mucho más. El día de hoy vivimos en una época en la que realmente ya cada quien decide si es bueno o no pagar impuestos, si es bueno o no robar. Pues que en este caso está bien robar porque es justificable, y cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo. Y el resultado es la sociedad que tenemos, permíteme decirlo, la sociedad que tenemos. Porque al rechazar el modelo de Dios y abrazar el modelo naturalista, lo que estamos diciendo es, somos animales, evolucionados si tú quieres, pero animales, y el resultado es lo que tenemos. Y ese es el día del hombre. El hombre está decidiendo todo y por eso las cosas están como están. La guerra, el hambre, la injusticia, no es una prueba de que Dios no existe, es una prueba de que hay gente que no cree en Dios y no teme a Dios, sencillamente. Bueno, ese es el día del hombre. ¿Cuándo termina el día del hombre? Termina en el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es nuestra cita con Él, el rapto. El día de Jesucristo es el momento en que Él viene por su iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 6, si tú lo recuerdas.
Filipenses 1:6 es uno de estos versículos famosos, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Claro, el día de Jesucristo seremos perfectos, tendremos un nuevo cuerpo, tendremos una nueva naturaleza, la buena obra en nosotros estará completa y perfecta. Entonces, el día del hombre existe, pero luego viene el día de Cristo, el día de Jesucristo, que es cuando tú y yo seremos transformados y toda buena obra en nosotros ya estará completa. ¿Y qué es lo que sigue el día de Jesucristo? El día de Jehová o el día del Señor. El día de Jehová o el día del Señor es el momento en el que Dios vuelve a intervenir directamente en el mundo derramando su ira. Y me encanta esta idea del día, porque para ti y para mí el día comienza brillante, ¿no? Despiertas de la cama, saltas con un brinco, sales el sol, el cielo claro. Bueno, debería ser así, digamos, ¿no? Y a medida que pasa el día, viene el cansancio, ya como que ya llegas arrastrándote en la noche a la cama. Nuestro día comienza así, muy bonito, y viene la noche y todo va muriendo. Para la mentalidad judía es al revés, porque el día comienza cuando se esconde el sol y empieza la oscuridad y hay una esperanza que al final del día va a salir el sol, viene el amanecer y todo va a terminar brillante. Así es el día de Jehová. Comienza oscuro, la gran tribulación, 7 años en los que Dios derrama de su ira, pero luego va a salir el sol y tendremos el milenio, 1000 años de paz, justicia perfecta y prosperidad en los que Jesucristo mismo va a reinar desde Jerusalén a todo el mundo y nosotros gobernaremos con Él. Entonces, cuando dice Pablo, el día del Señor está cerca, está diciendo, todavía no estamos ahí, estamos en el día del hombre. Luego vendrá el día de Cristo cuando seamos arrebatados y luego vendrá el día del Señor en el que Dios mismo va a juzgar a este mundo y luego va a venir a gobernar. Está cerca. Verso 3. Para el día del Señor y cómo es y todo, lee el profeta Joel. El profeta Joel habla sobre el día del Señor un montón. Isaías habla mucho sobre el día de Jehová, que es este día de juicio, de retribución, un día de espanto. Claro, Dios derrama su ira sobre este mundo. Bueno, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, este momento, la gran tribulación, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ya estamos en la gran tribulación? No. Primero, antes de la gran tribulación, tiene que manifestarse la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía habla de caer a un lado, soltar, dejar. En algunas versiones lo traducen como rebelión. ¿Qué es esto? Gente que decía ser creyente, pero se ha rebelado. A lo largo de la historia hay distintas olas de apostasía. A veces es una apostasía, digamos, total, gente que dice Dios no existe, que antes era, digamos, creyente, pero luego revela su corazón. No es que dejó de creer, es que nunca creyó. O gente que está apostatando en cuanto a doctrinas fundamentales. Cristo no murió en la cruz. El Espíritu Santo no es Dios, sino una emanación de Dios. O sea, todas esas son apostasías, tal vez no totales en el sentido de que no están negando a Dios, pero están negando doctrinas fundamentales del Evangelio. Ahora, todas esas olas son eso, pequeñas olas. Pablo dice que viene una apostasía definitiva que va a hacerse evidente con la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado? El hijo de perdición, el que comúnmente se lo conoce como el anticristo. Anti quiere decir en griego contra, pero también quiere decir en lugar de. Este hombre es el que no solo está contra Cristo, sino que se presenta en lugar de Cristo. Sigamos leyendo. ¿Qué es lo que va a pasar este hombre? Verso 4. El cual
se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Va a estar contra toda adoración al Dios verdadero, contra toda manifestación de adoración al Dios verdadero. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre va a sentarse en el templo y va a decir: yo soy el Mesías. En tu casa tendrás que leer solo Daniel capítulo 9, donde está el plan de Dios para el desarrollo de la humanidad. Pero básicamente ahí hay un momento en que dice el ángel, le dice a Daniel: hay 70 semanas que Dios ha definido. 69 ya han pasado para el tiempo del día de hoy, el que estamos viviendo. 69 semanas ya han transcurrido. Falta la última semana. Una semana son 7 años. Faltan los últimos 7 años, por eso la gran tribulación son 7 años. Falta esa última semana. Esa última semana comienza con el pacto del pueblo de Dios y un príncipe, que no es Cristo, o el príncipe de un pueblo que ha de venir. Va a ser un pacto con Israel. Ahí comienza la semana 70, la gran tribulación. Ese, el príncipe que ha de venir, es el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, también es llamado el pastor inútil, y tiene muchos nombres en la Biblia. Y comienza así, con un pacto con el pueblo de Israel. Van a pensar, los israelitas van a pensar que ese es el Mesías que han estado esperando. ¿Te acuerdas que para los judíos Cristo no fue el Mesías? Están esperando el Mesías. Jesús les dijo: he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. Está haciendo alusión a este personaje, al anticristo. Él va a hacer un pacto con el pueblo y va a hacer ¿qué cosa? Va a construir el templo. El día de hoy en Israel no hay un templo. Está como una mezquita musulmana donde debería estar el templo. De alguna manera, a través de este pacto, se va a reconciliar, va a traer paz a todo el Medio Oriente, y entonces se podrá construir el templo. Y los judíos pensarán: es el Mesías, nos está dando el templo. Porque aquí Pablo dice que se va a sentar en el templo, o sea que va a haber templo. Por 3 años y medio el anticristo va a estar como amigo del pueblo de Israel. Pero a la mitad de la semana, o sea 3 años y medio, ¿qué va a hacer? Se va a sentar en el templo y va a demandar adoración para sí mismo. Jesús en Mateo 24 dijo: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y está hablando de eso. En el templo habrá algo que va a ser abominable, que es el anticristo demandando adoración para sí mismo. Y eso dice acá: se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuándo va a suceder esto? No lo sé, pero todavía no estamos ahí. Primero tiene que manifestarse el hombre de pecado. Ahora, cuando hablamos del anticristo, el hombre de pecado, no pienses que va a venir vestido de negro, con tatuajes, colmillos, y soy malo. No, todo lo contrario. Va a venir bondadoso. Quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, pero me voy a animar a decirlo, ¿ok? No estoy poniendo nombres, nomás estoy dando un ejemplo, ¿ok? Piensa en el expresidente de Estados Unidos, en Obama. O sea, si te dijera Trump es el anticristo, todos dirían sí, amén. Pero sabes, cuando pensamos en Obama, la gente está encantadísima. Incluso cristianos dicen: ay, Obama le abre la puerta a su esposa, ¿lo has visto? Ay, sí, Obama es... Sí. Cuando investigas qué es lo que pasó durante la administración, la cantidad de abortos, cómo el lobby de todo el movimiento lésbico gay creció, y al principio de su mandato, el presidente Obama, en una declaración oficial, dijo: Estados Unidos no es más una nación cristiana. Ok. Pero nadie tiene un problema con Obama. Todo el mundo lo admira, come hamburguesas, le abre la puerta a su mujer, saluda a los... así, yo no estoy diciendo que es Obama, pero te estoy
presentando cómo va a ser de sutil el engaño. Porque nadie diría, pues no se va a presentar con una playera que diga soy el anticristo. Simplemente va a seducir así a toda la sociedad. Pero a los 3 años y medio de haber empezado este régimen, se sentará y demandará adoración. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y eso es lo que para nosotros, ¿qué les decía? Bueno, eso, y dice verso 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Pablo está diciendo, hay algo que detiene que el anticristo se manifieste. Y ustedes ya saben quién es. Y nosotros decimos, ¿pero quién? Ahorita te doy una teoría. Pero ya está en acción. O sea, no es que Satanás está dormido esperando a que le llaman, tienes que entrar a escena. No, ya está en acción esto. Pero algo lo detiene. Ahora, no es un qué. En el verso 7 dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, ¿no? ¿Quién al presente lo detiene? ¿Quién? No qué. Este alguien que está evitando que se manifieste este hombre de pecado, en algún momento va a ser quitado de en medio. ¿Qué es o quién es el que evita que se manifieste el hombre de pecado? Yo creo, y muchos creen conmigo, que quién es Cristo en su iglesia. La presencia de Cristo en su iglesia es lo que está evitando que este mundo termine de corromperse. Al final de cuentas, Jesús dijo que tú y yo como creyentes somos la sal del mundo. Todavía el día de hoy hay manifestaciones distintas en distintos lugares para, por ejemplo, evitar que el aborto sea un derecho de la mujer, derecho legal, pues, ¿no? Y todavía hay estas manifestaciones y todavía hay este intento de que el mundo deje de descomponerse o se descomponga más lento. Somos sal del mundo. La sal en aquella época se usaba para que los alimentos no se pudran tan rápidamente, sino que puedan ser preservados. Pero en algún momento, cuando en el día del Señor Jesucristo la iglesia sea quitada, entonces habrá terreno libre para todos los movimientos. Y tú, bueno, espero que no tú, quien se quede después del rapto, tendrá que ver la corrupción del mundo a lo que llega. De por sí las cosas están mal ya. Yo tengo una manera muy fácil de verlo porque yo llegué a México ya siendo una persona adulta. Entonces tengo una conciencia de cómo era México cuando yo llegué. Y el día de hoy es muy distinto. La forma en la que se habla en la televisión, la forma, los anuncios que hay en la tele, en la televisión abierta, en los espectaculares. Es decir, realmente las cosas se han ido degenerando en la sociedad. En algún momento el Señor va a tomar a su iglesia, se la va a llevar. ¿Por qué? Porque Él va a derramar su ira sobre el mundo. Y tú y yo ya experimentamos la ira de Dios. ¿Dónde? ¿Cuándo? En la cruz. Una vez más te lo digo. En la cruz, tú y yo, si has creído, fuimos juzgados, fuimos encontrados culpables y nuestra condena fue pagada en la cruz por Jesucristo. Por eso cuando venga el juicio sobre el mundo, tú y yo seremos librados. En el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que somos la iglesia no estamos para ira. Cuando venga el tiempo de la ira de Dios, seremos llevados. Y entonces podrá manifestarse el anticristo. Y solo entonces sabremos quién es.
El día de hoy todas las especulaciones son inútiles. Hay teólogos que dicen, el anticristo siempre ha estado listo. O sea, es una persona, no es eterno, es una persona. Pero como Satanás no sabe cuándo va a ser el rapto, siempre tiene a alguien listo. Digamos, en algún momento tal vez era Nerón y estaba listo para tomar ese rol, pero Nerón envejeció y pues ya no es útil. Entonces Satanás elige a otro y luego a otro y luego a otro. Entonces si tú me preguntaras, hace 20 años, ¿estaba listo el anticristo para llegar al poder? Sí. Y hace 100 años también. Y el día de hoy, sí. Hay alguien que está listo para salir a la palestra y llamar a un gobierno mundial con el poder de Satanás el día de hoy. ¿Quién es? No lo sé. Y no creo poder averiguarlo porque espero ser sacado de este mundo antes. Si tú tienes curiosidad y quieres saberlo, pues la receta es que te quedes en el rapto, pero no es recomendable. Entonces, verso 7 dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, cuando se ha quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo. Inicuo quiere decir que no tiene ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Me encanta eso, porque ya te dice Pablo cómo va a terminar. Este hombre que viene con el poder de Satanás, en Apocalipsis capítulo 12 o 13, léelo en tu casa, dice que Satanás le dará todo su poder y autoridad. Con todo el poder y la autoridad de Satanás, el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. O sea, solo con hacerse presente, el Señor va a derrotar al anticristo y a todo su ejército. Verso 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, Satanás va a darle poder y señales para engañar a todos con él, pero todos los que estén con él se van a perder. ¿Por qué? Ahí dice al final del versículo 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y esta es una declaración muy importante. La diferencia entre alguien que va a ir a condenación porque creyó en el anticristo y tú y yo que iremos a salvación y no fuimos puestos para ira, es una sola, el amor de la verdad. Dice ahí, ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y me encanta porque no hay nada que tú y yo tengamos que hacer, solo recibir el amor de la verdad. Ponlo de esta manera. Si tú no recibes el amor de la verdad, ¿qué te queda? Pues lo que no es verdad, o sea, mentira, y lo que no es amor, o sea, la perdición eterna. Estos hombres que se queden y adoren y sigan al anticristo, no es que no entendieron las cosas, es que no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvos. Y si no quieren recibir el amor de la verdad, ¿qué es lo que hace Dios? Verso 11 dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora no dice una mentira o las mentiras, sino la mentira. ¿Cuál es la mentira que cree el que no recibe el amor de la verdad? Yo creo que es la primera mentira que surgió en el Edén. Serán como dioses. Eso es lo que la serpiente le dijo a Eva. Come de este fruto, vas a saber el bien y el mal, y van a ser como dioses. Y comieron. Y el día de hoy vivimos una época más o menos igual. Toda la energía del universo está infaliblemente dirigida hacia un solo individuo. Ese individuo eres tú. Y todo eso, y hasta en iglesias se predica eso. Tú eres el centro. Dios te ama.
Te ama tanto que prefiere dar su vida a vivir sin ti. Ah, caramba. ¿En qué momento dice? ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso no dice la Biblia. Lo que Él hace es un acto de misericordia. No es una necesidad que Él tiene. La mentira es: el mundo gira alrededor de ti y todos te deben adorar y Dios te tiene que servir. Y esa mentira está en todas partes. Pero ¿qué onda con el amor de la verdad? ¿Sabes cuál es el amor de la verdad? Eres un pecador. Eres un pecador. En tu naturaleza no hay el bien. En el mejor de los casos eres un pecador domado. Pero la diferencia entre Judas y yo probablemente es solo una cuestión de oportunidad. Hay gente que es perversa en todo, inmoral, y tal vez tú no lo has sido, pero tal vez es simplemente una cuestión de oportunidad. Si no hubieras tenido los padres que tuviste, tal vez estarías ahí. Solo oportunidad. El pecado está en nosotros, pero Dios te amó de tal manera que cuando estabas en tus delitos y pecados, Él expresó su amor muriendo por ti en la cruz para pagar por tus pecados. De modo que si alguno cree en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les fue dada la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1. Ese es el amor de la verdad. Y si te das cuenta, el amor de la verdad tiene que ver con recibir con humildad, porque he entendido quién soy y he entendido quién es Él. La mentira es cualquier otra cosa que no sea esta verdad. Por eso el mundo le choca el evangelio y le choca el cristianismo. Porque el cristianismo dice: hay una verdad, las cosas no son relativas. Las cosas no dependen del cristal con que se mira. Lo que está bueno, lo que está mal, está mal. Y así de simple. Y no lo definimos ni tú ni yo, lo define Dios en su palabra. Y sabes, cuando lo entiendes, cuando Dios te permite entenderlo, te das cuenta que es amor de la verdad. Y solo tienes que recibirlo. No, pero es que yo soy muy inteligente, yo no creo esas cosas. A mí me gusta comprobarlo y todo. Simplemente estás rechazando el amor de la verdad y vas a terminar siendo esclavo de la mentira. Y el fin, fíjate el versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí no se trata de que los inmorales se van a ir al infierno. No, solamente es esto: los que no creyeron en la verdad. Y lee Romanos capítulo 1 en tu casa, como queriendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, de criaturas, de reptiles corruptibles, cambiando la verdad por la mentira, y se encendieron en su lascivia. Y hay toda una cadena de consecuencias de pecado y de inmoralidad que las podemos ver en nuestra sociedad. No estoy hablando de irte a Ámsterdam, a un lugar así. No. Aquí en el metro puedes ver la inmoralidad a la que nuestra sociedad se ha aventado. ¿Por qué? Acompáñame a Romanos 1. Vamos a leerlo. Vamos a leer Romanos capítulo 1. Verso 20. Verso 20, Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, ¿dónde está Dios? Yo quiero ver a Dios. Bueno, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, se llenó de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. No dice que Dios los aventó a la inmundicia, sino que Dios, como si pusiera su mano tratando de detenerte, hasta que de tanto rechazo Dios dice, ok, lo que tú quieras hacer. Y los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y tú dices, esto es el periódico del día de hoy. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque se cambió la verdad por la mentira. Y se complacieron en la injusticia. Ahora, hay una esperanza. Para el que está ahí en lo más profundo de esa espiral, hay esperanza. Porque tú y yo estábamos ahí. A veces nos espantamos, ¿no? Es que el movimiento gay está creciendo, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que ha hecho la iglesia desde que el Señor le dio vida. Orar por las personas, predicar el evangelio y amar al pecador, porque esa es nuestra tarea, porque eso es lo que hizo el Señor, y somos embajadores suyos. Dice Pablo, rogamos al mundo como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Somos embajadores. Y Pablo dice, versículo 13, pero nosotros, y ese pero es un cambio, ¿no? Ese es el anticristo y las cosas que van a estar con él y todo el mundo y los que creen la mentira y todo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Y va a decir acá, creo que son 5 características de los creyentes de Tesalónica. La primera está ahí, amados por el Señor. Los de Tesalónica saben una cosa, no somos buenos, somos amados por el Señor. ¿Cómo lo sabes? Recibí el amor de la verdad. No lo gané, no lo busqué, no lo obtuve, nomás lo recibí. Me di cuenta que soy amado por el Señor. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y ellos dicen, Dios me escogió. No es que yo lo logré, no es que soy apto, no, Dios me escogió. Y esa es una verdad clarísima, Dios nos escogió. Entonces alguien dirá, ¿y qué tal que Dios no me escogió a mí? Es una buena pregunta. Pues entonces recibe esta noche el amor de la verdad y te darás cuenta que Dios te escogió. Pero Iber, entonces esa es una verdad que se contradice, porque si me estás diciendo que yo tengo que recibir el amor de la verdad, entonces depende de mí, no depende de Dios. Entonces Dios no escogió, yo decido si soy salvo o no. Y te diré, ese es un misterio imposible de resolver, porque la Biblia presenta las dos cosas. Presenta que somos escogidos antes de la fundación del mundo, pero una y otra vez Pablo hace exhortaciones de que te arrepientas. Siempre que me topo con este tema, que ha dividido la iglesia por siglos, y yo no sé por qué, porque alguien decía, ¿cómo reconcilias estas dos cosas? Bueno,
pues yo no reconcilio lo que no está peleado, y estas dos verdades no están peleadas. En El violinista en el tejado, una película que a mí me encanta, hay un diálogo maravilloso en que Tevye, el lechero, el protagonista, está ahí en el pueblo y están todos los ancianos del pueblo hablando de muchas cosas, ¿no? Noticias que llegaron, y hay un jovenzuelo que acaba de llegar de Kiev. Y este jovenzuelo está ahí, dice: ustedes solamente hablan, hay que hacer la revolución, es tiempo de tomar las armas, esto de hablar, ya pasó, bla, 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 bla. Y Tevye dice: tienes razón. Y otro de los ancianos levanta la voz y dice: no, lo que pasa es esto y esto, y tú tienes que aprender a respetar, y bla, 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 bla. Y Tevye le dice: tienes razón. Y otro le dice: este hombre tiene la razón y este tiene la razón, los dos no pueden tener la razón. Y Tevye piensa y dice: ¿sabes qué? Tienes razón. Y esto es así. Somos escogidos por el Señor. En su soberanía Él escoge para salvación a quien Él quiere. Él es soberano, Él es el dueño. Pero si tienes temor de no ser escogido, el día de hoy no tienes que hacer otra cosa más que recibir el amor de la verdad, reconocer quién eres, reconocer quién es Él, arrepentirte, y entonces te darás cuenta que Él te había escogido. Dice además: escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Él, además de todo esto, nos santificó. Eso es apartarte. Te hizo a un lado. Agarró y dijo: este es mío. ¿Cómo lo hizo? Dice: por el Espíritu y por la fe en la verdad. Su Espíritu vino a ti, hizo germinar fe en tu corazón y creíste en la verdad. Pedro dice que somos engendrados por una simiente no corruptible, sino una simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Evangelio, hace que germine esa fe en tu corazón para creer. Verso 14: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Y si no fuera suficiente todo eso, dice ahí que nos llamó. O sea, son amados, son escogidos, son santificados, son llamados mediante el Evangelio. Y el último, número 5, es maravilloso: para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para poder pararte delante de Él, delante de toda su gloria, y no ser consumido, sino poder estar en su presencia y adorarle por toda la eternidad. Entonces, cuando entiendes estas cosas, porque igual que los tesalonicenses, tú eres amado, escogido, santificado, llamado y puesto para la gloria de Dios, ¿qué hay que hacer cuando entiendes estas cosas? Verso 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o sea, cuando te la dije verbalmente, o por carta nuestra. Solo dice dos cosas: mantente firme y retén la doctrina. El día de hoy vivimos en esta época en la que para muchos la Biblia ya no es suficiente. Necesitamos nuevos conocimientos, nuevas cosas. Ya empiezas a buscarle nuevas doctrinas y cosas raras y nuevas investigaciones, y usas la Biblia, se usa la Biblia como excusa para decir nuevas teorías. No, es que mira, lo que pasa es que habíamos estado equivocados y vienen toda una serie de cosas. Y Pablo dice: mira, firme y retén la doctrina. La palabra de Dios es suficiente. Y sí, no te va a decir todas las cosas que hay en el universo. ¿Por qué? Pues porque el propósito no es ese. El propósito es que conozcas al Señor y aprendas a vivir para su gloria. Si Dios quisiera instruirte sobre los misterios del universo y cómo funcionan los átomos, ¿sabes qué? En vez de una Biblia, sacaría una edición semanal y lo encontrarías en la revistería de la esquina, a ver qué cosa sucedió el día de hoy, y actualizaría, ¿no? Un día abrirías tu Biblia y te dice: tiene que actualizarla, conéctese a internet. Pero no se actualiza, porque esta
El mensaje de Dios es perfecto, completo y seguro para llevarnos a buen puerto. Y nuestra tarea es esta: estar firmes y retener la doctrina que hemos aprendido por palabra o carta nuestra. Y está hablando Pablo del mensaje bíblico, no palabra o carta de Ibert o de semilla. No tenemos una doctrina de semilla, tenemos una doctrina del Señor a través de la palabra. Y el día que desde acá empecemos a torcerla, levántate y vete, porque este lugar ya no tiene sentido. Verso 16. Y me encanta que Pablo termina orando por los tesalonicenses. Y tú puedes agarrarte de esta oración, porque si el Señor la dejó escrita, también es para ti. El mismo Señor, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. La forma en la que está escrita es maravillosa, porque normalmente uno pondría, ¿a quién primero? Al Padre, luego al Hijo y luego al Espíritu. Ese es como el orden que está en toda la Escritura. Pero ahora Pablo invierte y dice, Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre. ¿Por qué? Tal vez simplemente está enfatizando que Jesús es Dios, que puede estar dentro de la honra al mismo nivel que el Padre, ¿no? Jesús dijo, el Padre a nadie juzga, todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Dice, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La oración de Pablo es sencilla. Dios, que te amó y te dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, no por méritos. O sea, te amó, te dio consolación y te dio esta esperanza. ¿Qué es lo que va a hacer? Conforte vuestros corazones. Sí, los tiempos son difíciles. Los tiempos siguen siendo difíciles para los de Tesalónica. El hecho de que no estén en la gran tribulación no quiere decir que no hay problemas, que no hay cosas complejas, dificultades, persecución. Sí hay, pero con la misma realidad con la que hay esos problemas, tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, y a Dios Padre, que nos amó, nos dio consolación y buena esperanza. Eso es pasado, eso es lo que ya nos dio. Y si nos dio eso, Él puede confortar nuestros corazones y dice, confirmarnos en toda buena palabra y obra. Que lo que tú hablas y lo que tú haces sea una confirmación de que Él ha confortado tu corazón, te ha dado buena esperanza, te ha dado consolación eterna y te ha amado. Es eso. Toda buena palabra y toda obra simplemente es una confirmación de lo que Él ha hecho en ti. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. No tienes que probarle nada a Dios, solo tienes que dejar que Él haga en ti lo que Él quiere hacer. Entonces recibe el amor de la verdad. La verdad es que tú y yo necesitábamos un Salvador. La verdad es que necesitamos arrepentirnos. Y si ya eres salvo, si ya le has entregado tu vida a Cristo, a lo mejor estás en tu corazón en rebeldía. Si no hablo de una apostasía total, pero sí hay alguna rebeldía ahí. Y estás peleando con la voluntad de Dios. Y Dios dice, por la derecha, y tú, no. Y ahí estás peleando y peleando, y hay una rebeldía. ¿Sabes qué? Al igual que el rebelde final, lo puedes matar y destruir con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Y el espíritu de su boca es su palabra. Y el resplandor de su venida es la esperanza segura de que Él viene por nosotros. Vamos a orar. Señor, tú nos conoces. Y a lo mejor aquí hay rebeldes, habemos rebeldes. Y hemos luchado por hacer nuestra voluntad y hemos luchado por no obedecerte. Y es nuestra carne, nuestra naturaleza de pecado. Que tu palabra y tu presencia aniquilen a ese viejo hombre.
lo destruyan. Que tu palabra y tu presencia nos recuerde el amor de la verdad. ¿Cómo estábamos cuando nos encontraste? Y que nos vuelva a recordar la esperanza a la que nos has llamado. Que toda palabra y toda obra que hagamos sea confirmada por ti como un fruto de lo que tú has hecho. Y que el día que tú vengas por tu iglesia, podamos encontrarte en las nubes, simplemente por gracia, sin méritos, sin nada por qué tú lo tengas que hacer, sino por gracia, por la misericordia que nos has tenido, por el amor con que tú manifestaste tu verdad en la cruz del Calvario. La gloria, Señor, es para ti. También te rogamos por aquellas personas que el día de hoy están engañados, creyendo la mentira, rechazando tu verdadera revelación. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia capacitándonos para presentar el Evangelio. Ten misericordia de esa gente, capacitándonos para amarles. Que tu Espíritu Santo haga la obra. Gracias por recibirnos, por tenernos, por escucharnos. Toda la honra te pertenece. Y tu iglesia que tú has amado, solamente puede decir: Señor, ven por nosotros. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.